Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La escena cambia de inmediato. Juan estaba viendo unas escenas celestiales, estaba viendo a la mujer, estaba viendo al niño de esta mujer y estaba viendo a un dragón. Y de repente vuelve a cambiar la atención de Juan hacia la tierra. Acuérdate que lo que estamos hablando no es algo nuevo, sino simplemente estamos viendo desde otra perspectiva lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Cuando el ángel tocó la 7ª trompeta, dijo: hasta aquí se acabaron las cosas. Dices, bueno, ¿y lo demás que sigue? Lo que vamos a ver, o lo que hemos estado viendo, es lo que ha pasado alrededor de esos hechos o de esos eventos que Juan ya nos narró, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva de visiones. Y veíamos que la mujer y el niño eran sucesos que ya se habían dado en el pasado, pero el dragón, o el surgimiento del dragón, eran sucesos que venían después del capítulo 12, versículos 5 y 6. Ahora, lo que vamos a ver ahorita en cuanto a las bestias son eventos que de alguna manera ya se describieron en otros capítulos, pero los va a precisar desde una perspectiva espiritual diferente. Y dice que lo primero que hace es pararse sobre la arena del mar. Es decir, no lo vio desde el cielo, no lo vio desde lejos, sino que él se paró sobre la arena del mar. Él estaba sobre la arena del mar, y ahí es donde tiene esta nueva visión, estando sobre la arena del mar. Ahora, déjame decirte que en el tiempo bíblico, o en el tiempo de la Biblia, el mar, el tiempo que estamos escribiendo o leyendo esto, el mar se tenía considerado como algo de miedo, como algo de problema, como algo que generaba cierto ruido, que generaba cierta circunstancia problemática. Es decir, no era como lo más tranquilito el mar, era un lugar de terror. Yo no sé a cuántos de acá les gusta el mar, pero aunque a muchos creo que nos gusta el mar, también creo que muchos le tenemos cierto miedo. Por ahí dicen, hay que tenerle respeto al mar. Y realmente sabes que una vez que estás en el mar puedes tener la técnica de nado, pero hay un chorro de corrientes que te pueden arrastrar, y no es lo mismo como estar nadando en un espacio controlado. Y en los tiempos de Jesús, la gente, los mismos pescadores, eran muy respetuosos con el mar y tenían cierto temor o cierto miedo al mar. Pero vamos a ver el mar de donde sale esta bestia. ¿A qué mar se refiere? Ve conmigo a Apocalipsis 17:15, por favor. Apocalipsis 17:15, y vamos a leer, y dice, fíjate qué significa el mar en esta porción. Apocalipsis 17:15 dice Juan escribiendo, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, el mar de donde sale esta bestia no es el agua como tal. El mar en Apocalipsis significa que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De ahí que cuando tú y yo hablamos del mar como el cristal, adquiere un significado diferente y simbólico, porque el mar como tal dice que vio un cielo nuevo, una tierra nueva, que había un mar de cristal en este lugar, que había como calles de oro. Pero el mar de cristal, en términos de Apocalipsis 17, no es que sea agua, es que son pueblos, es que es gente, muchedumbre, es que son naciones, es que son lenguas. Y el que sean como el cristal es que no va a ser un mar turbio, sino un mar transparente. Es decir, Dios está llevando a gente en santidad a su presencia. Por lo tanto, el agua no va a ser un agua contaminada, no va a ser un agua turbia. Por eso es que hay un mar como de cristal. Y ese mar como de cristal no es que tú te vayas a lanzar a los cristales, lo platicábamos meses atrás cuando platicábamos de esto, sino que el agua, el mar, la santidad y la pureza es de la gente, de esos pueblos, de esas naciones, de esa muchedumbre, de esas lenguas que están con el Señor allá. Ahora, en el mar donde sale esta bestia, o del mar de la que sale esta bestia, es una bestia que sale de entre personas, de entre pueblos, de entre naciones.
Y dice que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sí, este tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos acerca del dragón? Que también tenía cabezas y también tenía cuernos y tenía diademas. Bueno, aunque tiene condiciones parecidas como las cabezas y los cuernos, esta bestia es distinta al dragón, pero es cercana al dragón. Es decir, no es el dragón misma, no es el dragón como tal, porque el dragón también tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Sin embargo, es alguien familiarizado, y ahorita vamos a ver por qué es familiarizado y por qué es distinto. Ahora, en la mitología griega, los monstruos que tenían 2, 3, 4, 5, 7 cabezas eran mucho más difíciles de matarse. Porque si tú tirabas a una de las cabezas, las otras cabezas seguían peleando. Y te estoy hablando de la mitología griega, que no tiene que ver con un fundamento bíblico como tal. Pero en este caso, esta bestia, al tener 7 cabezas, es una bestia que se vuelve poderosa. Y es más difícil derrocarla. Y es más difícil derribarla. Y es más difícil vencerla. ¿Sí? Y aunque tú y yo podemos empezar a determinar ciertas cosas, esta bestia como tal no es un animal, porque son símbolos lo que estamos viendo. Esta persona es esta bestia que describe Juan es una persona. Y es la persona que tú y yo hemos identificado e identificamos en Apocalipsis como el anticristo. Esta bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene cuernos, es el anticristo como tal. ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis, tú no encuentras la palabra anticristo literal. Dependiendo de las versiones modernas puede venir, pero en la versión 60 o en la versión King James no viene la palabra anticristo. Sin embargo, el que esta persona, tú y yo la llamamos el anticristo, no es algo que no sea bíblico. Juan, a lo largo de primera de Juan, en 5 ocasiones nos habla del anticristo y nos dice que tú y yo tengamos cuidado, porque el espíritu del anticristo está en esta tierra y el espíritu del anticristo está en todo lugar. Y dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y Juan, hablando también en primera de Juan capítulo 2 versículo 18, dice Juan que el anticristo y muchos anticristos, y hay un espíritu de anticristos. Y este espíritu de anticristo o este anticristo se conforma de 2 palabras. Es un prefijo anti y la palabra Cristo. Y el prefijo anti significa que es opuesto a. ¿Sí? Entonces el anticristo no es una figura nueva. Ahora, Juan siempre lo escribe con A minúscula. Y cuando anuncia el tiempo final, lo escribe con una A mayúscula. ¿Y qué significa esto? Que cuando tú y yo estamos en contra de Cristo, o nos oponemos, o causamos tropiezo, ¿qué crees? Tú y yo podemos ser anticristos. Sin ser el anticristo profetizado. Y a lo mejor a alguno le va a caer la idea como no clara, porque los que son de los 80s o 90s, un poquito antes de los 80s, recordarán estas películas donde salía, era la película en inglés se llama The Omen, o El Presagio, o La Profecía, que hablaba acerca de un niño llamado Damian, ¿no? O Damián, que era el que salía como un niñito, que era un caos el morro, que colgaba a la niñera, a la nana, pasaba por la iglesia y hacía un relajo. Entonces esas películas nos dejaron una idea de un hombre, de una persona, de un anticristo. Pero la Biblia va más allá, y la Biblia dice que cuando tú y yo nos constituimos en contra de alguien, tú y yo somos anti ese alguien. No está por demás explicar toda la gente que está anti un gobierno o a favor de un gobierno. Lo mismo sucede con Cristo. Todo aquel que está en contra de los mandatos, de las ordenanzas, de la palabra, de las indicaciones del Señor, se constituye en un anticristo. Por eso Juan lo escribe así. Por eso Juan le dice a la iglesia: tengan cuidado, porque hay muchos anticristos entre ustedes. Hay muchos anticristos en este lugar. Sin embargo, cuando vas a esta porción de la Biblia de Apocalipsis
Apocalipsis 13, estás hablando ya no de esos anticristos, sino de una bestia que surge del medio del mar o que sale del mar. Y en términos de Apocalipsis 17:15, el mar son los pueblos, la muchedumbre, las lenguas, las naciones. Y entonces es alguien que sale de en medio de ese pueblo y sale además con autoridad, porque decíamos que los cuernos son poderío y las cabezas te reflejan autoridad también. Y además estos cuernos traen diademas. Y sabes, esto es algo diferente a lo que veíamos en Apocalipsis 12:13 con el dragón, porque el dragón también tenía diademas, pero las diademas que traía el dragón son 7, y en este caso las diademas son 10 diademas de esta bestia que sale del mar y que te refleja una alianza de 10 gobiernos, o te refleja una alianza de totalidad, ¿no? Ahora, podemos especular tantas cosas como doctrinas y teologías escuches. Hay diferentes corrientes acerca del anticristo. Hay quien te dice que el anticristo ya nació. Hay quien te dice que el anticristo está por nacer. Cuando se estaba haciendo la Unión Europea con el euro y estaban agrupándose, la gente decía que ya era el gobierno mundial, que ya estábamos en los días del anticristo y que el que presidiera ese organismo era el anticristo. Y yo lo escuché de muchos pastores y de muchos predicadores. Y después dijeron, no hermano, ¿qué crees? No fue así, pero hay que estar a las vivas. Amado, hay que estar a las vivas sin especular en esto. Y lo que la figura nos enseña de este hombre o de esta bestia que se levanta es que esta bestia genera poder y genera autoridad política en el mundo. Por eso tiene 7 cabezas, por eso tiene cuernos, por eso tiene diademas en los cuernos, porque es una bestia que sale del mar, que sale de entre la gente para gobernar y para traer autoridad. Ahora versículo 2 de Apocalipsis 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón, escucha esto, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia no es el dragón. El dragón lo vimos en el capítulo 12. ¿Y el dragón quién era? Era Satanás o el diablo. Y este hombre que surge como primera bestia, esta persona que surge como primera bestia, esta persona le es dado el poder y le es dado la autoridad. ¿De parte de quién? No de Dios. ¿De parte de quién? De parte de Satanás. Y recordarás tú que días atrás, cuando el Señor soltaba a ciertos caballos, había un caballo ahí de color blanco. ¿Te acuerdas de ese? El primer caballo que se soltó era un color blanco y había un hombre con vestiduras blancas. Y yo te dije, este hombre representa lo que coloquialmente conocemos tú y yo como el anticristo. Y es decir, esa escena de ese hombre en caballo blanco en la tierra representa al anticristo, al mismo que Juan nos está narrando ahora cómo surge. Y nos dice Juan, este hombre surge del medio del mar y le es dado el poder con grande autoridad. Pero checa cómo lo describe Juan. Dice que este hombre era ¿qué? Semejante a esta bestia, ¿a un qué? A un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como de león. Cuando tú lees esto, es innegable que tú tienes que ir a Daniel capítulo 7. Lo puedes leer en tu casa, porque hay una visión que Dios le da a Daniel capítulo 7 acerca de esta bestia, y le da una visión acerca de lo que van a hacer y de lo que van a tener, y de cómo los animales que representan tienen un significado espiritual con los reinos que están viviendo en ese momento. Y tal cual, si tú eso por favor léelo en tu casa. Pero en el caso de las bestias o de las imágenes de las bestias que describe, el león representa a Babilonia. En el libro de Daniel capítulo 7 el león representa a Babilonia, y el león era la figura y la forma que había en Babilonia. El oso es la imagen del imperio medo-persa, que fue el imperio que después de Babilonia conquista, y posteriormente del imperio medo-persa el leopardo, y el leopardo representaba al poderío, al gobierno griego. Y muchos han dicho que ese animal o esa bestia es la suma de todos estos, y que era el imperio romano. El imperio romano el día de hoy ya no tiene un impacto, una fuerza como lo tenía en ese momento. Y que déjame decirte que esas son interpretaciones temporales. Yo me acuerdo mucho que decían, es que cuando venga la marca de la bestia será el número 666. Y decían, y va a ser un tatuaje, y el que traiga el tatuaje del 666 es el que va a poder comprar. Porque en 1970, cuando hicieron las primeras películas, la gente dijo, ¿un tatuaje? ¿Una marca?
Y ahorita vamos a ver más adelante esto. Pero son ejemplos o interpretaciones que se han dado de manera temporal. Ahora, a la luz de la Escritura, cuando te dice que tiene similitudes de leopardo, de oso, de león, ¿qué es lo que te está diciendo la palabra? La palabra te está diciendo que el sujeto que se levante va a jugar y va a actuar con el autoritarismo, con la violencia y con la manera implacable como esos imperios actuaron en su momento y trabajaron en su momento. Es la forma como ellos lo van a trabajar, es la forma como ellos van a actuar. Es la manera como ellos van a trabajar todas estas cosas. Versículo, ahí mismo dice que el dragón le da de su poder y de su trono y le da grande autoridad. Sí, la bestia sencillamente toma la oferta que Jesús rechazó. ¿Recuerdas cuando Jesús es tentado en el Evangelio de Mateo capítulo 4? Ahora lo que está haciendo la bestia es aceptar lo que Jesús rechazó en aquel momento. Porque la bestia lo está vistiendo a él con poderío, porque la bestia lo está vistiendo con autoridad y porque la bestia le está vistiendo con ese trono. Ahora, hay mucha gente que cree que la bestia de Apocalipsis 13 es una organización y no es una persona. Y habrá mucha gente que defienda la postura y diga, es que la bestia no es un sujeto, sino es un organismo. Y no es así. Más adelante vamos a entender por qué no es así, pero la bestia no es un hombre ordinario. No es un hombre ordinario porque es un hombre que desciende justo del pozo del abismo, de donde están las peores cosas que Dios arrojó ahí y que a Satanás le dio la llave para abrir. Amén. Amén, amada iglesia. Bueno, seguimos, versículo 3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabes? Esta parte donde dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, o sea, era una herida de muerte, fue sanada. Y se maravilló. Algunos dicen por aquí que este anticristo va a sufrir un atentado. Va a sufrir un atentado donde va a ser lastimado, donde va a ser visible a la gente, visible a los ojos de todos que este hombre estaba por morir, pero que fue sanado. Y entonces eso que él hace va a traer asombro en los demás. La gente va a ver lo que sucedió y la gente se va a asombrar de cómo él ha sanado, de cómo él ha estado firme. Porque ojo, aquí tengo que explicar algo. Cuando hablas del anticristo, tienes a Dios como paz, Dios como consolador, Dios como misericordioso, o cualidades de Jesús. Jesús como paz, Jesús como cordero, Jesús como misericordia, Jesús como amor, Jesús en todas estas facetas. Y el anticristo no es que sea lo opuesto, ojo, anti es que va en contra de Cristo, no que no va a utilizar lo que Cristo hace. Porque si no utilizara lo que Cristo hace o como Cristo se presentó, no ganaría adeptos, amado. Sino que el anticristo se va a levantar con el mismo amor, entre comillas completamente, porque no hay amor igual al del Padre, como si fuera Cristo. Con los mismos milagros, con las mismas maneras de acercarse a la gente, con una solución al conflicto en el mundo, con una paz, aparentemente una paz sana para traer paz al mundo y quitar el conflicto y la maldad del mundo. Y entonces este hombre, que entre comillas aparentemente es bueno, va a sufrir un atentado, va a sufrir algo malo, va a ser herido, la gente se va a dar cuenta. Pero ¿qué crees? Va a sanar. Y la gente va a estar maravillada porque sanó el gran líder mundial. Gracias a Dios que no lo mataron. Y se van a maravillar y se van a hacer hacia él. Es lo que dice la Escritura. Ahora, el anticristo va a imitar a Jesús en todo lo que haga. Porque esa es la finalidad del anticristo, es engañar. Y todo esto le va a dar en gran manera fama y le va a dar poder. Ahora, ve el versículo 4, dice, y adoraron ¿a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, todo el mundo supo que el anticristo fue sanado, el mundo se maravilla, pero además dicen,
adoremos al dragón, porque el dragón le dio autoridad a la bestia. Él es el que lo ha hecho fuerte. Y dice que y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Te imaginas esto? Imagínate que este brother es atentado. Seguramente habrá alguien que quiera matarlo, que quiera exterminarlo. Y cuando ven que se levanta, que no muere, casi resucita, todo el mundo se va a maravillar. ¿Y quién se le va a poner en contra? Dice ahí: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? No habrá quien le pueda hacer frente. No habrá quien lo pueda derrotar. ¿Sí? La herida va a ser sanada, y por esa herida que es sanada se va a maravillar toda la tierra. Y sabes, aquí es importante que tú y yo veamos que muchas veces la gente se mueve por señales, por milagros o por lo que ve, y no por lo que hay de fondo, ¿no? La misma Biblia nos enseña que ve a hombres que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, que hacían cosas en la iglesia en el nombre de Jesús, que había milagros en lo que ellos hacían en el nombre de Jesús. Pero cuando se acercan a Jesús, Jesús les dice: apartaos de mí, porque yo no te conozco. Y no significa que siempre que hay un milagro, o que siempre que sucede algo, o hay una sanidad milagrosa o algo maravilloso, no siempre significa que Dios esté detrás de esto. No siempre Dios está detrás. Dios lo permite, claro, porque Dios es el que da autoridad. Lo que está haciendo la bestia y lo que está haciendo el dragón no es sin que Dios lo sepa. Dios ya lo sabe, Dios ya lo permitió, Dios es el que puso los tiempos. Pero ojo nosotros en que podamos estar equivocándonos y podamos decir: wow, es que ¿quién como Él? ¿Quién podrá luchar como Él o contra Él? Versículos 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es decir, este anticristo tiene habilidad de palabra. Este anticristo sabe llegar a las naciones, sabe llegar a la gente, sabe convencer a la gente, pero en medio del discurso y del convencimiento hay blasfemia. Hay blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si lo divides entre 30, son 3 años y medio. Es la parte de culminación de la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, el segundo periodo de 3 años y medio de los 7 años últimos de la tribulación de la última semana de Daniel. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero sabes que eso no sorprende a Dios, porque Dios ya le había dicho a Juan: mide el templo, mide esto, mide aquello, porque lo demás va a ser entregado a los gentiles, y los gentiles van a blasfemar, y los gentiles van a hacer lo que ellos hagan allá. Pero hay una parte que está reservada. Y entonces todo lo que sucede con el anticristo es dentro del permiso de Dios. No es que tenga poder ilimitado, es que tiene 42 meses para hacer lo que va a hacer. Es que Dios ya le puso el tiempo que va a vivir en la tierra engañando. Y Dios ya sabe que va a blasfemar. Y Dios ya sabe que va a hacer cosas. Y entonces, esa es una parte interesante, porque a veces tú y yo nos molestamos porque alguien habla mal de ti. Y blasfemar es hablar mal de Dios. Es hablar mal de alguien. Es ir en contra de un principio. Y Dios, que es Dios, Dios sabe qué va a pasar. Dios bien pudo haber hecho aquí: y jamás nadie va a blasfemar contra mi nombre. Y Dios no, Dios dijo: ahí está, tienen libertad de hacerlo. Se van a engañar, los van a engañar y van a blasfemar. Van a blasfemar, ¿sí? Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de emperadores que blasfemaron contra Dios. Hay muchos ejemplos de presidentes que blasfemaron contra Dios. Hay muchos ejemplos de gente que ha blasfemado contra Dios. Pero el anticristo, además de hacerlo contra Dios, va a ser también contra los que moran en el cielo y en contra de su presencia, de su tabernáculo. ¿Sí? Versículos 7 y 8 dice: y se le permitió, otra vez Dios tomando el control siempre, y lo que hace el anticristo es siempre bajo la autoridad de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues de allá viene.
Versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y se le permitió hacer guerra contra todos los santos. Tú y yo lo platicábamos, versículos 10, 11, 12, capítulo 10, 11 y 12. Hemos hablado acerca de la persecución a la gente que se quede acá. Hemos hablado que esto que sucede no le va a suceder a la iglesia, porque la iglesia ya fue raptada, la iglesia ya fue tomada. Y el que no se fue en ese rapto, o quien se quedó, es quien va a sufrir el tormento, es quien va a ser atormentado. De ahora, no es que vayan a ser atormentados porque el diablo se le ocurrió, porque a la bestia se le ocurrió, sino porque Dios lo está permitiendo. Acuérdate que Apocalipsis es un libro de juicio de Dios, Dios haciendo juicio, Dios castigando. Y hablábamos semanas atrás o meses atrás en diciembre que el día del Señor tiene dos significados, que es regocijo y fiesta para aquellos que son parte de su pueblo, pero es castigo y condenación para los que le han negado y le han rechazado. Y entonces esta es parte de ese castigo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, pero no nada más hacer guerra, sino vencerlos. Se le permitió vencer a todos. Y esta bestia, este anticristo, va a vencer la fe de todos los santos. Y no nada más la fe, sino también sus vidas físicas. Y sabes, si tú o yo o alguno llegara a quedarse en este momento, en el tiempo de la tribulación, la única forma para que tú puedas llegar a la presencia del Rey va a ser muriendo. Y no es porque tu sangre lo pague, sino muriendo como mártir, sin negar tu fe, en manos de ellos. Por eso es que había almas que le decían a Juan: ¿hasta cuándo tenemos que estar soportando esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este martirio? Y le decía: todavía falta un poco de tiempo. Y hubo una cosecha de todas esas almas y de toda esa gente que murió. ¿Me sigue aquí, amado mío? Ahora dice también que lo adoraron todos los moradores de la tierra. No dice que algunos moradores de la tierra. Dice, ¿lo adoraron quiénes? Todos los moradores de la tierra. Todos los que estaban en la tierra le adoraron. Y es muy probable que este anticristo demande adoración, como lo hizo Nabucodonosor, como lo hizo, lo podemos ver en el libro de Daniel, donde 3 jóvenes se rehúsan o rechazan adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, todos aquellos que adoran esta imagen, que no quieren adorar la imagen, tienen que pagar el precio, y los que la adoran también lo pagan, porque no están escritos en el libro de la vida. Es decir, tú y yo buscamos que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Tú y yo buscamos que nuestro nombre esté en la lista del Señor, y que tú y yo podamos estar con el Señor. Pero todos aquellos que adoran al anticristo no van a estar en ese libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Me sigue acá, amado mío? Ya que se acabamos, versículos 9 y 10. Dice Juan: si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Y entonces aquí yo tendría que preguntarte algo. ¿Cómo está tu vida cristiana el día de hoy? Porque hemos tenido un chorro de semanas escuchando y escuchando y escuchando, y decir, pues tengo 2 sopas: seguir escuchando y viviendo igual, o seguir escuchando y que cada semana pueda reflexionar y pueda ver lo que no estoy haciendo correcto en mi vida y cambiarlo. Porque ahora se trata de que si tú y yo queremos anhelar estar con el Señor, no es por miedo a lo que sucede acá, sino realmente porque le amamos al Señor. Ahora, el Señor nos ofrece a ti y a mí una vida eterna, pero al ofrecernos una vida eterna, en automático el Señor también nos está librando de un sufrimiento terrenal y de un sufrimiento eterno. Por donde quiera que lo veas, la oferta del Señor es atractiva para cualquiera de nosotros. Un Dios que te escucha, un Dios que te acepta en su familia, un Dios que te ama, un Dios que te promete vida eterna, un Dios que te promete salvarte de este momento de dolor y de tribulación y de angustia. Contra mi decisión
que a lo mejor es, no quiero nada con el Señor. Y entonces me voy a una condenación eterna, vivo una vida donde no tengo una esperanza porque Jesús no es mi Señor. Y además me quedo en una tribulación que va a ser angustiante y terrible. Versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto significa que la gente que esté con la bestia, con este anticristo, que la gente que esté en este gobierno, no va a estar sin culpa. No va a estar sin culpa. Si alguno lleva en cautividad, él también va en cautividad. Es decir, aquí aplica el dicho de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y allá no es que pueden decir, no, es que políticamente nos forzaron a apoyar al anticristo. El Señor dice, a ver, esas cosas ya están profetizadas. El que tú te prestes o no te prestes no disminuye en nada la responsabilidad que tienes. No es de que, fuimos engañados por el anticristo, entonces, sálvanos, Señor. No, dice el Señor, a ver, señores, ustedes se quedaron por algo. Ustedes hicieron alianza con Él por algo. Ustedes fueron parte de este show con Él, ¿sí? Y dice, aquí está la paciencia de la fe de los santos, ¿no? Paciencia de la fe de los santos, que aunque hayan sido atacados violentamente por el anticristo y por todos estos demonios, ellos se mantuvieron como mártires hasta el final. Ellos se mantuvieron firmes hasta el final, porque esos santos que habla al final son los que pudieron regresar, y que había una multitud de gente con ropas blancas después de que los 144,000 judíos sellados volvieron. Entonces, una bestia que sale de la tierra y del mar, y esta bestia que sale del mar sale con poder dado por el diablo para engañar. Y dice que sufre un atentado y no muere, y la gente se maravilla, y entonces le temen también porque dicen, ¿quién puede con él? ¿Quién le podrá hacer frente? ¿Quién podrá pelear contra él? Y entonces de lo que se encarga es de hacer persecución, de buscar adoración para él, y de blasfemar contra el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es una segunda bestia. La primera bestia era una bestia que tenía diferentes cabezas, diferentes cuernos, pero este que acaba de salir no sale del agua, no sale del mar, sale de la tierra. Y dice que esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Y sabes, cuando dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, es que este hombre, porque es una persona también, tiene impacto sobre 2 esferas, que es una política y una religiosa. Tiene impacto en esas 2 esferas, en esos 2 lugares. Ahora, cuando dice que era como un cordero, pero hablaba como un dragón, yo no quiero que te imagines una ovejita así chiquitita y que cuando habla, hable con voz así, porque podría ser una de las imágenes. Es decir, es como un corderito, pero habla como dragón. Y no va así. Lo que está hablando es que esta persona que se le llama el falso profeta es una persona que camina como si fuera corderito, pero cuando habla, te habla perversión, te habla engaño, te habla maldad y te habla distorsión. Y yo no sé si conoces gente así, que de repente pareciera que son corderitos, porque hasta te dicen, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. Pero cuando abren la boca o cuando abren su corazón, te das cuenta que parecieran unos little tinies de este anticristo, de este falso profeta. O sea, que es un corderito, que parece corderito, pero cuando abre la boca trae toda la sarta de mentira, de engaño y de serpientes. Así es ese falso profeta. Ese es el falso profeta, ¿sí? Dice alguien distinto a la primera bestia. Dice alguien distinto al dragón. Y sabes, si somos bien meticulosos en esto, en ocasiones tú y yo, como personas,
hemos sido un tanto anticristos. Y no te me asustes, porque no te estoy diciendo, ay, Armando nos dijo que somos peor que el diablo. No, tranquilos, porque luego se distorsiona. En muchas ocasiones tú y yo decimos que somos cristianos. Y nuestro trato a familia, olvídate de las demás personas, a nuestra familia de casa, a los de casa, a los cercanos, no siempre es un trato de cristianos. No siempre es un trato de amor, ni de paciencia. A veces tú mismo hacia ti no eres una persona transparente, porque guardas pornografía, guardas situaciones que no te van a ayudar a crecer, guardas rencores, guardas un montón de cosas y resentimientos, y todos los demás siempre son los responsables de que yo viva o me sienta como vivo. Y entonces, en lugar de yo dejar que Cristo sea el que trabaje en mi vida, yo soy el tomador de mis decisiones. Pero si le digo, es que el Señor es mi rey, pero cuidadito y quieres gobernar mi vida, porque mi vida la sigo gobernando yo. Y a veces eso es ser anticristos, porque no dejamos que Él verdaderamente haga su obra en nosotros. Y a veces somos alguien que está deteniendo que la obra de Cristo en nuestra casa sea una realidad, y nosotros nos volvemos ese anticristo. Y quiero ser muy claro con esto, no el que viene en Apocalipsis, sino una conducta en donde no dejamos que el Señor sea el que sea glorificado, y que no dejamos que Él sea el que gobierne nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones con las demás personas. Y si me preguntas de la analogía del falso profeta, muchas de las veces nosotros hemos sido los lindos corderitos blancos con una lana brillante y esponjosita, pero con una voz, con una palabra, con un pensamiento peor que el del diablo. Y a lo mejor te estás asustando porque me estoy describiendo yo en un momento de mi vida. Y vas a decir, uy, no, pues ese Armando se anda bien podrido, ¿no? Sí que necesita llegar a Cristo, ¿no? Pero sin temor a equivocarme, creo que lo que yo he vivido en un pasado y lo que yo viví en un momento de mi vida, sí, es lo mismo que tú has vivido o vives o vas a vivir, no lo sé. ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Todos. Si no fueras pecador, amado, no estarías aquí. Y no aquí en la iglesia, aquí en la tierra. ¿Sí? La Escritura no excluye a ninguno de nosotros de que hayamos pecado. Pero es diferente a que quieras que se te apapache por tu pecado, o a yo vivir como corderito, como viene en Apocalipsis, y hablando como dragón. Ay, no, es que vivo como dragón porque estoy lastimado. Vivo como dragón porque me hicieron. Vivo como dragón porque me maltrataron. Y todos hemos tenido etapas así en nuestra vida. Y sabes, tú y yo tenemos que rendirnos con el Señor. Decir, oye, Señor, te entrego hoy el disfraz de corderito. Aquí está mi verdadera identidad. Transfórmala, por favor. Y entonces dejo que Él empiece a transformar mi vida. Y dejo que Él empiece a transformar mi ser. Y sabes, ninguno de los que estamos aquí, ninguno, podemos levantar la mano y decir, yo estoy bien, estoy listo para irme con el Señor. Voltea ligeramente a ver a los que tienes a la par. Ahí como lo ves, sentadito, seriecito, está viviendo batallas, está viviendo luchas. Y sabes, es una carrera diaria. Por eso siempre, cada semana decirte, amado, rinde al Señor lo que traes. Entrégale al Señor lo que traes. Entreguémosle al Señor lo que traemos. Leíamos en Salmos hoy cuando empezábamos, paga tus votos a Jehová todos los días. Cada día ríndete, entrégale, Señor, aquí está, hoy la regué en esto, Señor, aquí está, hoy me rindo. Y no es cada día hacer lo mismo otra vez, sino rendirme y entregárselo al Señor. Amén. Entregárselo al Señor, porque Él es el que lo va a hacer. No somos nosotros los que lo vamos a hacer, es Él el que lo va a hacer. En algún momento leí
a alguien que publicaba en un grupo de memes o algo así, decía: a este paso lo único seguro que tengo son las bodas del Cordero, ¿no? Y así como con ganas de reír de bro, es más fácil que te cases acá a que quieras llegar allá teniéndolo como seguro. Tú y yo estamos esforzándonos, y el anhelo personal como Armando hacia cada uno de ustedes es que tú y yo estamos en las bodas del Cordero. Pero no es de anhelos, es de rendición. Y yo no te voy a rendir, tú te tienes que rendir voluntariamente a Él. Y no al pastor, no a los líderes, no a la gente de la iglesia, a Dios. Esa es la fórmula, no hay otra. ¿Por qué no hemos estudiado a la iglesia que está sufriendo en Apocalipsis? Porque no hay iglesia sufriendo en Apocalipsis. Desde que empezó el Apocalipsis, la iglesia cuando estuvo en la tierra tuvo persecución y problemas, pero una vez que descansó en la esperanza del Señor y el Señor vino por ellos, ¿dónde está la iglesia? Cantando en el cielo: santo, santo, exaltado es, glorificado es. ¿Y el problema en dónde está, amado? En la tierra. Entonces, tenemos que descansar en Él y esperar en Él. Amén. Amado, lo que le dije es como para que usted y yo veamos en dónde estamos, no para que se me ponga triste ahorita y empiece a chicopalarse, todavía no terminamos la reunión. Versículo 12 dice: y ejerce este hombre, este falso profeta, que es distinto al anticristo y es distinto al dragón. Es como el dúo diabólico de Batman y Robin, y es el anticristo y el falso profeta. Y uno tiene autoridad ante las naciones, que es el anticristo, pero el otro, el falso profeta, tiene autoridad religiosa. Versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, el diablo o el dragón le dio todo el poder y autoridad al anticristo o a la primera bestia, y ese anticristo o primera bestia le dio toda la autoridad también a esta segunda bestia o a ese segundo falso profeta. Dice que ejerce la autoridad en presencia de ella y hace, escucha esto, lo que hace este falso profeta es que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, al anticristo lo adoren, porque su herida o cuya herida mortal fue sanada. Es decir, no manches, casi muere, lo atentaron contra él y revivió, o casi murió y está vivo. Y entonces ese va a ser motivo para que ese falso profeta diga: adorémoslo, rindámosle, porque es como Dios, porque es realmente el líder que nosotros buscábamos y el líder que esperábamos. Versículo 13 dice: y también hace grandes ¿qué? Señales. Hace grandes ¿qué? Señales. Hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo cuando oró al Señor? Elías, Antiguo Testamento, el profeta Elías oró y descendió fuego. Pero además los dos testigos, dice también Apocalipsis, que leíamos días atrás o semanas atrás, que tienen el poder para soltar fuego, para lanzar fuego también ellos. Pero este falso profeta hace lo mismo que hacían estos dos testigos y lo mismo que hacía Elías. Y sabes, no es de extrañarnos, porque dice que ellos hacen las señales o hacen grandes señales. Cuando Moisés y Aarón están en Egipto, si tú lees el libro de los Hechos y por ahí lees el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento te vas a encontrar dos nombres que dice Janes y Jambres, que fueron hombres que resistieron a Dios o resistieron a Moisés. Y Janes y Jambres es el nombre histórico de dos brujos o dos magos de Egipto que eran el brazo derecho de Faraón. Y cuando Moisés y cuando Aarón llegaban frente a Faraón y hacían esas proezas o esas señales para que Faraón dejara ir al pueblo, estos hombres, Janes y Jambres, replicaban las mismas señales que hacía Moisés y que hacía Aarón. Imitaban lo mismo que ellos hacían.
Sus varas se convirtieron también en serpientes, pero la vara de Moisés o la vara de Aarón fue la que se tragó a las otras serpientes o a las otras varas. Y entonces este hombre, este falso profeta, tiene también el poder de hacer grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra o delante de los hombres. Versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Era lo que te decía hace rato, que es posiblemente ese atentado que los teólogos coinciden que pudo haber sido, que lo ponía en riesgo de muerte, pero como vivió, como no murió, entonces hay que adorarlo. Hay que adorarlo porque además hacemos señales y le damos adoración a través de ese falso profeta que tiene autoridad religiosa sobre la gente que está en la tierra. Versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y cuando lees ese versículo 15 dices: ¿cómo? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el libro de los Salmos, cuando se describe acerca de cómo son los ídolos, dice: pues son de yeso, son de metal, pero tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Pero cuando vas a Apocalipsis dice: este hombre, esta bestia, este falso profeta que recibió poder de Satanás, tiene el poder de hacer que esa imagen hable y mate a todo aquel que no le adore. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Años atrás, muchísimos años atrás, la gente decía que iba a ser semejante a lo que pasaba con Chucky, con ese muñeco de las películas, que iba a ser un muñeco normal, una estatua normal, pero que iba a tener espíritu para poderse mover y hacer lo que él quisiera, y matar y destruir a la gente. Por eso te digo que muchas de las interpretaciones de Apocalipsis han sido temporales o tienen que ver con algo que se está viviendo en un momento. Sin embargo, yo no sé cómo vaya a ser esta parte, pero cada vez tú y yo estamos habituados a otras cosas. Hace unos meses salió una serie en Netflix que se llama Squid Game, o el juego del calamar en español. Una serie sangrienta con una temática sin sentido, horrible, de ambición, de mundanalidad. Y leía a alguien que escribía de esto y decía que no podía él sacar de su mente, no recuerdo quién lo escribió, pero fue en un blog, que no podía él sacar de su mente la idea de que una muñeca de juguete o de un juego volteara para lanzar ciertas balas o matar o lanzar cierta señal y se matara a ciertas personas que no cumplían con una condición o con una regla. Y él decía que posiblemente el tema de Apocalipsis, cuando habla de que esa imagen es una imagen animada a la que se le va a dar la posibilidad, dice: yo no alcanzo a dimensionar cómo va a ser, pero hoy cuando veo esto me doy más a la idea de que puede ser un ídolo inanimado, dice, pero obviamente manipulado por el hombre. Yo en algún momento, hace un par de años, Elon Musk, que es el director general de Tesla, decía Elon Musk que en 2021, 2022 iban a lanzar su primer prototipo de robot para poder hacer tareas que la gente no quería hacer, ¿no? Tareas que la gente se negaba a hacer o que podían ser pesadas. Y a lo largo de la historia cada vez hemos visto cómo muchas empresas han ido desarrollando inteligencia artificial para muchas tareas en muchas máquinas. Y sé que suena algo completamente loco y completamente ficticio decir que esta imagen va a ser un robot como el de Tesla o como el de Elon Musk o como cualquier otro robot o como la máquina de Squid Game o algo. Yo no lo sé. Simplemente te estoy diciendo qué es lo que dice el Apocalipsis y te estoy diciendo qué es lo que vivimos hoy en la tierra y en nuestro mundo. ¿En dónde estamos hoy parados? ¿Qué hay en nuestro alrededor? ¿Qué hay hoy en nuestra tierra? Pero dice Apocalipsis que esta imagen
hicieron que hablase y matara a todo el que no la adorase. Y entonces está complicado, porque esta imagen es justo lo que Jesús, Daniel y Pablo describían como esa abominación desoladora, ¿no? Cuando una imagen o una idolatría se apoderaría del templo y terminaría con todos, mataría a todos, ¿sí? Ahora, evidentemente esto es el concepto que hoy podemos dar, o la interpretación que podemos dar a cierta descripción. Versículos 16 y 17 dice: y está hablando acerca de esta segunda bestia que sale de la tierra, o a este falso profeta. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo lo platiqué al principio de aquí, te decía que hay gente que dice o que cree que la vacuna es la marca de la bestia, y la vacuna no es como tal la marca de la bestia. Y si tú eres antivacunas, nosotros no tenemos problema, es tu decisión si te vacunas o no te vacunas. Pero si algo tengo que hacer énfasis en esto es lo siguiente. Hoy por ejemplo, dice que no podías comprar ni vender si no tenías la marca en la frente o en la mano derecha. Y por eso fue que muchos años hubo gente que se tatuó en la frente el 666 o se tatuaba en la mano el 666. Hoy hay una corriente. Hoy vivimos en un mundo de maldad. Y hoy hay países que han optado por asegurar a los hijos como si fueran cachorros o como si fueran perritos. Yo no sé si tú sabías que a muchos animales se les colocan chips, y es un chip para rastrear, para ubicar, para muchas otras razones, y por un tema de ubicación y por un tema de información sobre este animal. En países europeos es cada vez más común ver que la gente se implanta o se inserta un implante o un chip, que es una cosa pequeñísima como del grano de un arroz, y se lo coloca en el cuerpo o bajo la piel o subcutáneo, para que entonces, si hay un secuestro o hay una extracción o hay un algo, lo puedan localizar y puedan saber en dónde está su familiar. Y entonces la tecnología ha ido avanzando en esos niveles que hoy, con la implementación del contactless, o la parte del NFC, que es el Near Field Communication, es la forma de pagar con tu celular o con tu tarjeta, donde ya no tienes que meter ni siquiera la tarjeta a una terminal, sino sencillamente acercas tu teléfono, activas tu NFC, acercas el teléfono y ¡tut! Marca, y ya hiciste la transferencia y ya quedó realizado el pago. Entonces hoy hay gente que utiliza esta clase de chips o esta clase de dispositivos para no traer un peso en efectivo. Traes un identificador de huella en donde llegas a tu casa y no necesitas llaves. Simplemente llegas, colocas tu huella, tu casa te reconoce o te reconoce el sistema, entras a tu casa, vas a pagar, acercas tu dedo o tu mano con tu NFC y haces la transferencia o haces el pago o haces el cargo de lo que estás comprando. Y además traes un localizador para saber en dónde está o si lo secuestraron o no se lo llevaron. Y entonces toda esta tecnología está siendo aplicada para ciertos grupos o ciertas personas. Ahora, Armando está diciendo que no paguemos con el contactless porque es del diablo. No, simplemente estoy diciendo que es tecnología. Y déjame decirte cómo nuestra generación está caminando hacia lo que acabamos de leer en la Escritura. Hoy, si tú quieres viajar al extranjero y no tienes ciertas vacunas o cierto cuadro de vacunas, no vuelas. Si tú quieres viajar a ciertos estados dentro de la República, si no tienes el cuadro de acuerdo a la edad que tienes, no vuelas. ¿Quieres tu pasaporte? Si no tienes el cuadro completo, no te lo dan. ¿Quieres tu visa? Sucede lo mismo. ¿Quieres entrar a ciertos restaurantes o a ciertos lugares? Si no tienes ciertas cosas de control, no lo haces.
¿Quieres entrar a comprar a la tienda y no traes tu cubrebocas? ¿Qué pasa? No te dejan. Y no es que el cubrebocas sea el 666. Y no es que la forma de volar o las vacunas o el certificado o el pasaporte. Amado, quiero explicarte que estamos viviendo un reacondicionamiento en los hábitos, en las cosas como hacemos, en donde el día de mañana donde nos digan, oye, si no traes esto, no vas a poder hacer tal cosa o pasar, para nosotros va a ser una actividad ya aprendida. No sé si me estoy explicando. No es que necesites tatuarte el 666. Posiblemente ni siquiera tengas que ponerte un chip. Amado, no sueltas el celular ni para ir al baño. Ya trae chip. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Hoy vas al banco, lo haces de acá. Vas a hacer esto, lo haces de aquí. Vas a checar redes, lo haces de acá. O sea, no necesitas escribir cartas, escribes un WhatsApp, escribes esto. Entonces, si tú y yo analizamos el mundo en el que vivimos, el mundo ha evolucionado y caminado para planchárselo a quien quiera llegar. Y quiere empezar a ajustar simplemente reglas. Porque somos una generación que eso sí, leemos y decimos, que no me pongan nada que diga la marca de la bestia. Pero el celular, aunque trae chip, no importa que sea chino, échalo. No importa qué permisos estoy dando en las aplicaciones, tú dile que sí para que me deje seguir jugando el jueguito. Tú ponle que sí, ¿no? Y luego lo configuras en inglés y no le sabes al inglés, ponle yes y vámonos. Eso pasa. Entonces, dice Apocalipsis, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el número de su nombre era un concepto muy antiguo, que siempre se utilizaba para marcar ciertos gobiernos o ciertas regiones o ciertas tierras. Y versículo 18 final dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número ¿qué? Es 666. Es 666. Y entonces cuando esto pasa, la gente empieza a aventarse un montón pues, de cosas, ¿no? Dicen que el Imperio Romano duró 1666 años y alguien se puso a decir y dijo que si quitaban los 1000, porque son los 1000 años que el diablo va a estar encerrado, más los 666, Roma es de donde va a venir el anticristo. Y le puedes buscar un chorro de significados, ¿no? Lo que es real es que bíblicamente el 6 es el número de hombre o el número del hombre en su perdición, ¿no? Y tienes una trinidad diabólica que es el diablo, que es el anticristo y que es el falso profeta, ¿no? Y las tres tienen identificados el número de hombre por ser esa maldad o esa mundanalidad. Entonces simplemente tienes a tres entidades que son figuras en la gran tribulación, identificadas con un número de hombre. Olvídate de que hay un 666. Cuando entras en un control, en un dominio, ahí vas a tener un problema. Nunca vas a ver el 666 de manera directa, ni siquiera como número romano, ni siquiera como clave, ni siquiera como tal. Tienen que ver con señales, amado. Y hemos visto que son señales todo lo que hemos visto acá. Entonces el 666 no deja de ser una señal también. No deja de ser una señal de la forma como un gobierno va a atemorizar y un gobierno va a estar trabajando y amedrentando a la gente. Eso es la parte de lo que es Apocalipsis 13. Ahora, las dos bestias, tanto la que surge del agua como la que surge de la tierra, son realmente imitaciones satánicas. Son imitaciones satánicas. ¿Recuerdas que Satanás acaba de ser vencido por Miguel y lo arrojaron del cielo y fue arrojado? Y de repente se nos presenta un Cristo falso, ¿sí? El anticristo, un Cristo que es falso y engañador, ¿sí? Se nos acerca también un falso Juan el Bautista, que anda promocionando al anticristo, que anda anunciando y promoviendo a ese falso Cristo. Y sabes,
Satanás, sin duda alguna, no puede crear. Él no es creador, él es creación. Pero Satanás puede engañarte y engañarme efectivamente con imitaciones. Él puede engañarnos, porque a eso vino, a engañar, a robar, a destruir. Y sabes, creo que lo que más ha dañado a la iglesia durante todo el tiempo, durante toda la historia, ha sido los engaños. Han sido los falsos profetas, los falsos maestros, todo lo que ha sido falso en la iglesia. El falso cristianismo que a veces vivimos, ¿sí? Las imitaciones de cristiano que a veces pareciera que sí son genuinas, pero somos un fraude jugándole al que sí somos cristianos. Armando, entonces estás diciendo que si somos falsos ya no vengamos. No, ven, pero ríndete. Ven y entrégate a Él. Ven y dile: Señor, ya me cansé de ser falso, ya me cansé de vivir esta doble vida, ya me cansé de vivir creyendo que yo soy el mejor, o que vivo sin pecado. Pero mi vida no da un testimonio diferente. Mi vida no habla algo diferente. Es más, ni siquiera me llevo bien con los de mi casa. Eso tú y yo tenemos que dejárselo a Dios, decirle: Señor, yo no quiero vivir con una falsedad, quiero vivir genuino. Y si tienes que zarandearme para corregirme, híjole, no me encantaría, porque no me gustaría ser zarandeado, pero prefiero ser zarandeado en la tierra por el Señor y moldeado, que quedarme en mi sabiduría y en mi propia opinión y después vivir una tribulación sin esperanza. Porque ¿qué te hace pensar que viviendo en una generación donde no tienes persecución para congregarte, no te rindes si no eres genuino con Dios? ¿Qué te hace pensar que viviendo con el terror de Apocalipsis, de la gente que está sin esperanza, ahí sí vas a ser un buen cristiano? Y sabes, esa pregunta me la hacía yo a mí: ¿eres un buen cristiano? Y la respuesta es no, no lo soy. Porque aun cuando hoy sea mi mejor día de cristiano, sigo siendo un pecador. Y continuamente necesito rendirme al Señor. Y sin duda a todos creo que nos aterra la idea de vivir un escenario catastrófico como el que hemos leído en Apocalipsis. Y a lo mejor a ti no te aterra, entonces tranquilo, dices: estoy acostumbrado a eso y más, ¿no? Pero creo que nadie de los que estamos aquí dimensionamos cómo será la situación en el Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro de esperanza para aquel que está en Cristo, pero un libro de juicio para aquel que no quiere rendir al Señor. Y sabes, si algo quiero terminar hoy es: tú y yo tenemos que dejar de obsesionarnos con la imitación. Hay gente que trata de investigar y de aprender más del anticristo que del mismo Cristo. Hay gente que le interesa más aprender de cómo va a ser el diablo y todas las cosas, que conocer cómo es su relación con el Espíritu Santo de Dios. Y el reto y la invitación hoy es: dejemos de vivir de la manera que vivimos, rindámonos al Señor, entreguemos nuestra vida a Él y dejemos que Él sea el que nos restaure. Porque tú y yo necesitamos ser restaurados continuamente en Él. Tú y yo necesitamos ser sanados todos los días en Él. Tú y yo necesitamos ser levantados todos los días por Él. Tú y yo necesitamos vivir verdaderamente en Él. No en tu vanidad, no en lo que tú crees que sabes hacer, no en tus años en la iglesia que no han servido para nada, sino en tu nueva vida en Cristo. Y si esa nueva vida en Cristo tendrá que marcar un antes y un después del día de hoy,
Que hoy sea el día para decirle: Señor, a lo mejor nada más llevaba un añito, pero había sido un año bien desastroso. Borrón y cuenta nueva, papá. O a lo mejor llevaba ya 20 años medio jugándole al cristiano, al todo. Borrón y cuenta nueva, Señor. Pero rendimos al Señor y nos entregamos a Él. Amén. Dos bestias, el símbolo de dos personas: el anticristo y el falso profeta. Los dos vestidos con el poder y la autoridad de Satanás. Los dos con poder para engañar y para matar. Amado, tú y yo podemos estar con el Cristo de Cristo, sino con el anticristo. Tú y yo podemos estar adorando al Señor, al Rey de Reyes, en compañía de los profetas y no de un falso profeta. ¿Por qué no te pones en pie y le damos gracias a Dios?